de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Saludos hermanos, buen día, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo el día de hoy, lectura de la Biblia en un año, y nos encontramos ya en el día número 30, el día 30 de lectura, donde estaremos exponiendo los capítulos del libro de Levítico capítulo 8, 9 y 10. Son los 3 capítulos que vamos a estar considerando en este día, el día de hoy. Mi nombre es Roberto Sánchez y estoy sirviendo por la gracia de Dios en la primera iglesia bautista de Emanuel en la ciudad de Clearwater, Texas, en Estados Unidos. Y estoy contento con Dios, agradecido con el Señor por haber recibido la oportunidad de leer la palabra de Dios junto con ustedes. Agradecidos con el hermano Sergio, que nos extendió la invitación y de participar en este plan de lectura. Así es que gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Gracias por este propósito de lectura, que es más que nada crear un hábito en la palabra, crear un hábito de leer la Biblia juntos, como hermanos, como cuerpo de Cristo. Como les repito, estamos en Levítico y vamos a estar leyendo los capítulos 8, 9 y 10 para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que pues vamos a dar inicio a Dios, vamos a entregar este tiempo a Dios en oración y luego ya iniciamos. Como les repito, estamos en este lado, en el continente americano, en Estados Unidos, en Texas, y son las 3 de la tarde aquí con nosotros. Así es que pues hermanos, vamos a poner este tiempo a Dios en oración para así mismo dar inicio a la lectura de esta tarde. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en este día una vez más, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Padre, en este día, Señor, oramos, Señor, para que tu palabra llegue a más personas, que tu palabra llegue, Señor, a aquellas personas que no te conocen, y Padre, que podamos ser edificados a través de ella. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, que no solamente la leamos, Señor, sino que podamos ponerla en práctica. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, y te damos gracias, Señor, por las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a utilizar las redes sociales para buen beneficio, Señor, para el beneficio propio, para el beneficio de cada uno de nosotros, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Te doy gracias, Padre, en esta tarde, y Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que todo lo que hablemos, Señor, te glorifique a ti y que sea tu santa palabra. Te doy gracias en todo y por todo. Padre, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de dar inicio a la lectura, hermanos, pues los invito a que compartan el video en su muro, que este video pueda llegar a más personas y que más personas puedan ser edificadas a través de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Levítico capítulo 8, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto de efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima un pectoral, y puso dentro del mismo los urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos,
y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó a fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo merecerlo como ofrenda merecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran la consagración y el olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de los hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Capítulo 8, todo lo que podemos ver es que todos estos sacrificios lo único que hacen es apuntar hacia la llegada del Mesías, hacia la llegada de Cristo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, pues todos los sacrificios que estaban haciendo era solamente para cubrir por un tiempo los pecados. Era solamente temporal. Recuerde que con la llegada de Cristo, con la llegada del Mesías, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, lo quita, como bien lo dice su palabra. Entonces, vemos aquí cómo todo se hace conforme a lo que Jehová había mandado. No podían hacer otra cosa. Si Jehová había dicho que el hígado, los intestinos, la sangre, todo fuera hacia un lugar, que se fuera ofrecido de cierta manera, se tenía que hacer tal como Jehová lo había dicho. No podían hacer otra cosa. Entonces vemos también cómo Moisés obedece a las instrucciones de Dios, cómo Moisés obedece a las instrucciones que Jehová le ha mandado de cada
detalle de cada holocausto, de cada sacrificio, de cada cordero, de cada animal que tenía que matar, tenía que poner sus manos en señal de que era de ellos. Entonces vemos que todo esto apunta a Cristo. Gracias a Cristo que ya no tenemos más sacrificios, ya no hay más animales que matar por causa de nuestro pecado. Recuerde que después de la llegada de Cristo, pues ya eso queda obsoleto. Si no se imagina, si cada semana o cada vez que pecamos tendríamos que traer un animal, fuera un cordero, fuera una gallina, fuera algo, pues olvídese, aquí tuviéramos todo un ganado diariamente, pero gracias a Dios que envió a su Hijo en expiación por nuestro pecado. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado, no lo cubre como lo hacía en el Antiguo Testamento, lo quita por completo. Así es que, hermano, pues seguimos con nuestra lectura. Leemos ahora el capítulo número 9 del libro de Levítico. Capítulo 9, versículo 1, lee de la siguiente manera. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero de sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda merecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron, y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vemos nuevamente, ¿verdad? No es que está hablando de lo mismo, pero podemos ver que todo apunta a Cristo. Pero podemos ver una cosa también, que solamente el sacerdote, solamente aquí en este pasaje, como Aarón y como Moisés tienen acceso al tabernáculo, no el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba un mediador para tener comunicación con Dios. En este caso pues es Aarón, es Moisés. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo tenemos nosotros acceso al trono de la gracia. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo, gracias a que Cristo fue el Cordero que quitó nuestro pecado, que nos lavó de nuestro pecado, Jesucristo es quien nos da acceso al trono de la gracia,
Así es que no necesitamos más intermediarios, no necesitamos un sacerdote, necesitamos solamente reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro único intermediario entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Es Jesucristo quien nos da acceso al trono de la gracia. Es lo que podemos ver en la Escritura, que todos los sacrificios, todos los holocaustos que está mencionando aquí el libro de Levítico ya no son más necesarios, ya no es más. Ahora tenemos acceso gracias a Jesucristo. Pero es importante, hermanos, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro amo. No solamente como Salvador, porque un Salvador, todo el mundo quiere un Salvador, pero pocos quieren un Señor. Pocos quieren someterse a lo que Jesús nos manda a vivir. Pocos quieren tener un amo. Pocos quieren ser mandados por Jesucristo, pero todos queremos un Salvador. Todo el mundo quiere ser salvo, pero nadie quiere servir. Ese es el detalle hoy en día. Así es que podemos ver en este pasaje cómo Aarón bendició al pueblo, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, gracias a la ascensión de Cristo, a la muerte, a la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo es quien perdona nuestros pecados. Jesucristo es quien nos bendice. Dice el libro de Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos la bendición más grande, la bendición mayor de que Jesucristo haya muerto por nosotros. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros a veces estamos buscando bendición de parte de Dios por otro lado, pero gracias a Dios, a su palabra, gracias a Dios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así es que seguimos adelante con nuestra lectura. Dice así el capítulo número 10 del libro de Levítico. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ponga atención en este versículo. Ahorita vamos a regresar aquí. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se me acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubras vuestras cabezas, ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados a los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar. Traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa.
y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Vemos en este capítulo número 10 cómo Aarón perdió a sus hijos. Pero ¿por qué perdió a sus hijos? Eso es algo bien interesante. Porque dice el versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ofrecieron a Jehová un sacrificio que Jehová no había mandado. Ofrecieron fuego extraño, dice la palabra de Dios. Ofrecieron fuego extraño y fueron fulminados, fueron acabados de parte de Jehová. El Dios Altísimo, el Dios de amor, el Dios que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, es el mismo Dios que cuando le ofrecieron fuego extraño que Él no había pedido, los fulminó. ¿Qué pasa hoy en día? Debemos tener mucho cuidado lo que hacemos en nuestra congregación, cómo llevamos el culto, cómo llevamos los cantos, cómo llevamos la liturgia, qué es lo que predicamos. Porque si ofrecemos cosas que Jehová no ha mandado, que Dios no ha pedido, debemos tener cuidado, mis hermanos. Cuando ofrecemos en las alabanzas cantos que no glorifican a Dios, cantos que glorifican al hombre y no a Dios, cantos que exaltan al hombre y no a Dios, debemos tener cuidado, porque Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria. Él es el único que merece ser adorado, Él es el único que merece ser alabado. Cuidado, hermano, con ofrecer fuego extraño. Cuidado con ofrecer cosas extrañas en la iglesia. Mucho cuidado, mis hermanos, que debemos tener muy cuidadosos, muy cautelosos en nuestra congregación. De cuidado con las alabanzas, más que nada. Pongamos mucha atención en la letra, mucha atención en lo que estamos cantando cada domingo, lo que cantamos cada miércoles, porque aún lo que cantamos es para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es para exaltar su nombre. En las alabanzas, en la liturgia, en la predicación, en todo es para exaltar solamente a Jesucristo y no al hombre. No es para exaltar al hombre, no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino toda la gloria debe de ser para Dios. Aun si nosotros, Dios nos ha revelado su palabra, Dios nos ha dado sabiduría a unos más que a otros, a unos menos que a otros, pero Dios nos ha dado sabiduría para poder entender su palabra. Dios ha quitado la venda de nuestros ojos para poder ver en su palabra sus maravillas, para ver en su palabra lo que Él ha pedido. Y la palabra de Dios a mí me dice que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, hermanos, pues hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Hemos leído ya 3 capítulos que nos tocaban leer. Así es que, pues agradecidos con el hermano Sergio que nos ha dado la oportunidad de participar en este plan de lectura. Así es que, hermanos, pues seguimos adelante. Mañana día 31 y esperamos y confiamos plenamente en Dios de que podamos llegar al final, de que es leer la Biblia en un año. Lectura de la Biblia en un año, hermanos. Los invito a que compartan este video en su muro para que así podamos llegar a más personas, que más personas puedan ser edificadas a través de la palabra de Dios. Que más personas conozcan al único Dios verdadero, al único Dios que merece ser adorado. Vamos a orar para terminar nuestra lectura en esta noche y así terminamos nuestro video. Gracias, Señor. Te damos en esta tarde, Señor, por la oportunidad, Señor, que me has dado de leer tu palabra. Permite, Padre, que no ofrezcamos, Señor, fuego extraño a ti, Señor. Quita, Señor, todo lo que nos estorba para vivir tu evangelio. Quita todo lo que nos estorba, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, en este día, Señor, por estos capítulos que hemos leído, Señor. Por el capítulo 10, Señor, que nos muestra, Señor, que tú eres un Dios celoso, que no compartes tu gloria, Señor. Y tú has pedido unos estándares, tú has pedido una manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad.
Ayúdanos, Señor, a hacer morir el pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo terrenal. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien damos gracias, en quien damos gloria y honra. Gracias, Señor, por este tiempo de lectura que hemos tenido, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Padre, y te damos la gloria y la honra, te damos las gracias, Señor, en todo. Y te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Compartan este video para poder llegar a más personas. Que Dios les bendiga. Buenas noches, buenas tardes, buenos días en diferentes lugares del mundo. Que Dios les bendiga, gracia y paz.